¿Alguna vez se han sentido acorralados, como sitiados por un ejército? Pero no tal vez un ejército de personas que quieren acabar con tu vida, sino por situaciones que te superan. Acorralados por circunstancias negativas, con el aliento de la desesperación aquí respirándote en la nuca, detrás de la oreja, como si todo lo que una vez fue seguro, hoy ya no lo es. Se escurre la seguridad y la prosperidad que me resguardaba como agua entre los dedos. Pues David estuvo en muchos momentos de su vida en esa condición, pero hoy quiero hacer énfasis en un episodio, en uno solo. Tuvo muchos como ese, pero quiero hacer énfasis en uno solo, y yo creo que nos vamos a identificar muchísimo con ese episodio. David estaba en una etapa de su vida donde había sido reconocido como héroe, el héroe de la nación. Imagínate, fue el que venció a Goliat, y Goliat puso al pueblo de Israel entre la espada y la pared. Era el único enemigo que había logrado atemorizar al pueblo de Israel a tal punto que lo paralizó. El temor era tanto que el ejército, que se suponía que eran los valientes de la nación, estaban temblorosos y paralizados del terror, del miedo. Entonces vino un jovencito llamado David, vence a Goliat porque Dios estaba con él, y ahora David es coronado como el héroe. Él era como el Capitán América de Israel, el Capitán Israel. Así era David. Era el guerrero más popular. Dios estaba con él en cada batalla que iba, libraba todas las guerras que se proponía. No había enemigo que pudiese hacerle frente. Ese era David. David había derribado a Goliat y se había convertido en un héroe nacional. Imagínate esto. Estaba siendo aclamado en los palacios, temido por todas las naciones enemigas del pueblo de Israel. Pero ahora pasa de ser un héroe a ser un perseguido por su propio rey al que él defendió y salvó su trono en algún momento. Pero ¿por qué empezó a ser perseguido? Empezó a ser perseguido porque el rey Saúl se apartó de Dios y comenzó a ver con malos ojos el propósito de Dios. Y resulta que David representaba el propósito de Dios. Dios había desechado a Saúl porque Saúl se apartó de él y escogió en su lugar a David porque era un hombre conforme a su corazón. Entonces este rey, lleno de envidia, lleno de celos, lleno de maldad, dice la escritura que era atormentado por un espíritu maligno, intentó en varias oportunidades asesinar a David. David no solamente era el héroe de la nación que él reinaba, David era parte de su círculo íntimo. David comía a la mesa del rey. David era tratado como uno de sus hijos, porque cuando Saúl conoce a David, David es muy útil para Saúl, y dice la escritura que Saúl lo amó, pero ese amor, cuando se torció su corazón, también se torció ese amor. Resulta que Saúl comienza a perseguir a David porque él dice: este puede ser que me quite el trono. Lo sintió como una amenaza, comenzó a perseguirlo para matarlo, y David comenzó a huir de aldea en aldea, comenzó a esconderse en las cuevas polvorientas, mugrientas, hediondas, habiendo estado en el palacio comiendo a la mesa del rey. Empezó una etapa de su vida de crisis donde ni siquiera tenía para comer. Tenía a quien quisiera en su ejército, en su equipo de batalla. Todos se peleaban porque querían estar con el hombre más admirable del momento, que era David. Pero cuando comenzó a huir, se quedó sin equipo, se quedó sin ejército, se quedó sin armas, se quedó sin riqueza, sin palacio, sin respaldo del hombre poderoso del momento, que era el rey Saúl.
Prácticamente la vida le cambió de un momento a otro, de la noche a la mañana. Yo no sé si a algunos les suena familiar esa sensación que de repente, de una forma inesperada, todo cambia en la vida y nos deja como tambaleando al borde del abismo. Esta semana hablaba con un amigo y él me decía: hoy mucha gente puede ver cómo he prosperado con mi negocio y tengo sucursales y me va bien, he logrado consolidar un buen negocio que nos cambió la vida. Pero lo que nadie sabe es que hace apenas 4 años quedé en bancarrota completamente. Venía prosperando nuestro negocio familiar, iba creciendo, abrimos algunas sucursales, teníamos en Barinas y fuimos a abrir en otra ciudad. Y cuando llega la pandemia, me dice él, muchos miembros de mi familia comenzaron a enfermar y enfermar de gravedad. Tuve que cerrar algunos negocios porque no supe adaptarme a la pandemia y cómo mantener la marca en ese momento. Resulta que comenzó una crisis terrible para nosotros. Yo tuve que gastar todo lo que había construido durante algunos años y quedé durmiendo en un sofá. Estaba solo con mi esposa después de ser el sustento de muchas familias, de un montón de empleados a quienes sosteníamos y ellos sostenían a su familia. Yo estaba pensando qué era lo que iba a comer al día siguiente porque no teníamos. Y eso fue de un día para otro, fue muy rápido. Todo lo que duró años para construir se me fue en apenas semanas. Y a veces la vida da como un giro inesperado y tú te sientes muy seguro con lo que tienes, con la relación que tienes, con la economía que tienes, con los proyectos que tienes, con lo que has logrado hasta ahora. Pero de repente pasa algo como le pasó a David. Eso fue justo lo que le pasó, que de un día para otro, de haberlo tenido todo, se quedó absolutamente sin nada. Esa sensación que tenía David no es muy diferente a la que hemos tenido muchos de nosotros que nos sentimos acorralados a veces por las circunstancias. Pero en medio de esa oscuridad que estaba atravesando David, movido por una necesidad bastante profunda, por el hambre, por la soledad, por el temor, porque estaba aterrorizado, huyendo de Saúl y de todo su ejército, él llega a una ciudad que se llamaba Nob. En esa ciudad había un sacerdote que se llamaba Ahimelech. Entonces, cuando David se encuentra con este sacerdote, era una ciudad un poco olvidada, que no tenía muchos recursos, aparentemente no era una ciudad poderosa, no era una ciudad visible, relevante, no tenía mucho que ofrecer, era como insignificante. Sin embargo, David llega al sacerdote y cuando se encuentra con el sacerdote ocurre algo extraordinario, algo que cambiaría la condición de David nuevamente. Con la misma rapidez con que fue de 100 a 0, fue de 0 a 100 nuevamente. Pero esta vez había un ingrediente distinto, porque este sacerdote le proporcionó a David 2 cosas fundamentales que a muchos de nosotros nos ha faltado para hacer frente a nuestras crisis y a nuestros momentos difíciles. Y son esas 2 cosas de las que quiero hablar hoy. Número 1, le dio pan de la presencia de Dios. Mira lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David. Claro, Ahimelech no sabía lo que pasaba y sabía que David anteriormente era un hombre digno de temer. Entonces vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Es muy extraño que un hombre tan poderoso, tan aceptado, tan admirable, con tantos logros, esté solo. Un hombre que ha derrotado naciones enteras no iba a estar solo.
tenía guardas, tenía escoltas, tenía ejército, tenía armas, tenía carruajes. Era un hombre que había conquistado, tenía riquezas y tenía poder. Era muy extraño que estuviese solo. Sin embargo, hay momentos de la vida donde creemos que nunca más estaremos solos, pero pasa esto. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano?, le dice David. Dame 5 panes o lo que tengas. Dame pan. Tengo hambre. Estoy tan necesitado que tengo hambre. David no tenía ni siquiera lo básico, ni siquiera lo vital, ni siquiera lo elemental. Estaba hambriento. Estaba como mi amigo que les acabo de comentar. Un día creía que él era el sustento de mucha gente y al otro día estaba pensando en qué iba a comer mañana. Eso era lo mismo que le estaba pasando al rey David. Toda su seguridad se había perdido. Versículo 4. Respondió el sacerdote a David y le dijo: no hay pan común a mano, pero hay un pan consagrado. Siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer, es decir, es un pan de la presencia de Dios, es un pan consagrado para el altar. Y si no andas en pecado, entonces yo te lo puedo dar porque es un pan santo. Y la única forma en que puedas consumirlo dignamente es que puedas estar en santidad. Esto es lo que le está diciendo. Versículo 6. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado a David, porque David tenía un corazón para Dios. Le dio un pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia. Diga conmigo: el pan de la presencia. No había otro pan. No había otra forma de sostenerlo. No había nada más. Había solo el pan de la presencia. Tal vez, en esta situación, muchos de nosotros vamos a buscar cualquier provisión excepto el pan de la presencia. En la condición en la que estaba David, muchos de nosotros buscamos un lugar seguro, un refugio. Buscamos otro reino. Tal vez: oye, rey, ¿sabes qué? En mi tierra no me quieren, pero tú sabes lo poderoso que soy, lo buen guerrero y lo fiel que soy. Si quieres, dame asilo y yo peleo para ti, pero Saúl me quiere matar. Además, yo conozco un montón de secretos del rey que podrían serte útiles a la hora de ir a una guerra. Pudiese buscar otro lugar seguro, pudiese buscar provisión. Estoy seguro que cualquiera le hubiese dado un mejor trabajo, le hubiese dado un puesto digno en cualquier ejército por todas las batallas que David había librado. El currículo no era débil. Realmente David tenía mucho para ofrecer a cualquier otra persona, a cualquier otro reino. Pero en este caso fue a un lugar donde lo único que había era el pan de la presencia. Nosotros a veces estamos en esa situación y buscamos otras cosas. Buscamos un contacto que nos saque del hueco donde me metí, para ver si yo hago un negocito y despego la aguja. Otros dicen: no, yo no puedo nada, ya no puedo más, estoy derrotado, no tengo contactos, no tengo capital para invertir, no tengo absolutamente nada, por favor, una ayudadita. Y comienzan a buscar a alguien que pueda mantenerlos mientras pueden salir a flote. Otra gente simplemente se echa a morir. Sin embargo, David fue a un sitio donde aparentemente no había ni riqueza, ni seguridad, ni ejército, ni protección, ni contactos, pero había el pan de la presencia. Entonces, el sacerdote le dio el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al retirarlo. El pan en la escritura, en la Biblia, a diferencia de lo que de lo que dice el doctor Biter, el pan en la presencia era un pan distinto al nuestro. No era pan Bimbo, ¿ok? No era pan blanco. Pero el pan era considerado como un alimento básico en la escritura y en la historia. El pan
era considerado un alimento esencial. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pan. Cuando Jesús dice yo soy el pan, lo que está diciendo es: yo soy lo verdaderamente esencial para ti. Yo soy lo único que tú necesitas. Yo soy quien te mantiene en pie. Yo soy tu primera necesidad, tu necesidad vital. Eso es lo que significa el pan del cielo, el pan de la presencia. Nosotros a veces creemos que necesitamos un montón de cosas para salir adelante. Es que si yo tuviera los talentos que tiene fulanito de tal, yo podría salir adelante en este asunto de servirle a Dios. Es que si yo predicara como predican los líderes, yo podría salir adelante en este asunto de hacer ministerio. Es que si yo tuviera el capital que tiene fulanito, yo también sería un buen empresario. Es que si yo tuviera la gracia, si yo tuviera el talento, si yo tuviera. Pero resulta que David no estaba aquí buscando otra cosa que no fuera lo que el sacerdote podía darle. David era un hombre de Dios y naturalmente podía obtener un montón de cosas que nos hacen sufrir a nosotros hoy. Sin embargo, él fue a buscar el pan de la presencia y eso fue lo que encontró, porque el pan de vida, que es Cristo, es lo único vital para el hombre. Todo lo demás es una desviación nuestra si creemos que sin tener a Cristo, pero teniendo recursos, teniendo capital, teniendo contactos, teniendo talentos, nosotros podemos tener una vida plena. Estamos completamente equivocados. El único pan esencial se llama Cristo. Él es el pan de vida que descendió del cielo para todos los que tienen hambre y sed de justicia. Él es nuestro pan de vida. Él es nuestra primera necesidad. ¿Qué significa comer de ese pan? Comer de ese pan es reconectarnos con Dios. Cuando David puede comer del pan de la presencia de Dios, entiende que Dios es su lugar seguro, que su vida y su propósito y su futuro y su éxito no depende de si tiene o no tiene ejército, si tiene o no tiene reconocimiento de la gente, si tiene o no tiene riquezas, si es amigo o enemigo del rey. No, cuando él come de la presencia de Dios, del pan de la presencia de Dios, él es reconectado con el Señor. Él vuelve a tener una comunión profunda con el Señor. Él consume de la presencia de Dios, consume de su bondad, consume de su belleza, consume de su esperanza, consume de su fe, consume de su firmeza, de su fuerza. Eso pasa cuando nosotros comemos de Cristo. Eso pasa cuando nos relacionamos con Cristo. Nuestro espíritu se nutre de lo que es Dios. Nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestras emociones comienzan a responder al alimento que ingerimos. Cuando tú te comes algo que está descompuesto, cierto que tu cuerpo reacciona a eso. Cuando tienes mucha hambre porque tienes un montón de tiempo sin comer, no sé si a alguno le ha pasado, y logras por fin sentarte a la mesa y alimentarte, ¿cómo te sientes después de comer? Siento bien, siento como que tomé nuevas fuerzas, estaba viendo borroso y ahora otra vez veo claro. Estaba como desmayado y sin fuerzas y el alimento es como el combustible que me levanta nuevamente y me mantiene en pie. Lo mismo pasa con el alimento espiritual. Cuando comemos de Cristo, esa fe desnutrida, escuálida, falta de todo, débil, flaca, llevada, esa fe comienza a fortalecerse. Esa fe comienza a cobrar vida. Todo lo que estaba seco en nosotros, la adoración, la gratitud, la santidad, la pasión, el hambre por Dios,
comienza a reverdecer. Cuando comemos de Cristo, nuestro corazón se hace más dependiente de Cristo. Y eso era lo que estaba pasando aquí con David. Ahora, muchos de nosotros nos hemos extraviado en medio de nuestras dificultades. Tal vez no tenemos al rey Saúl persiguiéndonos con una espada para quitarnos la cabeza, pero sí tenemos falta de provisión, sí tenemos enfermedades que nos agobian, el hambre por el éxito que no ha llegado, que no llegue, que parece cada vez más lejos. Y sentimos que todas esas cosas son vitales para continuar, cuando realmente lo único vital es Cristo. No hay plenitud para el hombre sin Cristo en el corazón. Mucha gente ha alcanzado cosas en este mundo con las que tú sueñas. Hay gente que dice, si yo tuviera una esposa como esta, yo sería feliz. Si yo tuviera un esposo como este, yo realmente sería feliz. Hay gente que tiene una esposa o un esposo como ese y no son plenos completamente. Porque nuestra plenitud está en Cristo. Nuestra alma tiene vacíos que no lo llena ningún otro pan, sino Cristo. Es un abismo dentro de nosotros que no puede ser llenado por nadie ni por nada, porque tiene el tamaño de Dios. Ahora, cuando yo me relaciono con Dios, cuando yo me reconecto con Dios, cuando mis pensamientos están nuevamente en el cielo, cuando mi mirada está puesta en Jesús, cuando camino en una relación real, no imaginaria, una relación real, genuina con Cristo, entonces tengo un alma llena. De lo contrario, solamente invitaré a otros a mis vacíos, queriendo que ellos los llenen, pero nunca va a pasar. Por eso Jesús dijo, yo soy, que les quede claro, yo soy. No es el hombre que sueñas, la mujer que sueñas, el trabajo que sueñas, la empresa que sueñas, los viajes que sueñas, el estilo de vida que sueñas. No es eso. Yo soy el pan de vida eterna que descendió del cielo. Yo soy. Y el que de mí come nunca tendrá hambre, dijo Cristo. El que come de mí nunca tendrá hambre. Lo segundo que le entrega el sacerdote Ahimelech a David es la espada de Goliat. Lo primero que le entregó fue pan. Y lo segundo, una espada. ¿Qué podía hacer David con una espada frente al rey con todo su ejército? Yo creo que era una pelea dispareja. Primero de Samuel capítulo 21 verso 8 dice lo siguiente: y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo, he aquí la espada de Goliat, el filisteo a quien tú mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como esta. Diga conmigo así, ninguna como esta. Ninguna como, hay alguno que mira al lado y dice, uy, ninguna como esta. No, estamos hablando de la espada. Ninguna como esta, dijo David. Por supuesto que no había ninguna como esta, dámela. La espada de Goliat era la voz de Dios diciéndole que no importaban las circunstancias, que no importaban las probabilidades de victoria, que no importaba el tamaño de la prueba, ni qué tan acosado pudiese sentirse. La espada de Goliat era el recordatorio de que Dios le había dado una victoria que había cambiado su vida por completo años atrás. Porque David venía de ser olvidado, de ser el menor de sus hermanos.
sin probabilidades, sin contactos, sin riquezas, sin influencia, sin poder, sin experiencia, hasta que Dios le entregó a Goliat. Eso cambió la historia de David para siempre, cambió la manera en que él se veía, cambió la manera en que otros lo veían, cambió el futuro, de un futuro incierto, invisible, empezó a verse como el joven más prometedor. Era el Lamine Yamal de su generación, era la promesa del momento. David comenzó a verse como el joven en cuyos hombros reposaba la esperanza de un pueblo que estaba siendo asediado por sus enemigos. Todo a causa de que había vencido a Goliat. Por eso digo que esa espada era el recordatorio de la victoria que cambió su vida. Ahora, nosotros también tenemos espadas de Goliat, pero que están empolvadas, que están olvidadas, que ni sabemos dónde las guardamos, pero seguramente Dios te ha dado victorias que tú ni siquiera recuerdas el día de hoy. Y te desesperas, te afliges, te entristeces porque no ves a Dios, porque no ves al Dios victorioso peleando tus batallas, porque no ves a Dios sanando cuando tú quieres que sane, proveyendo cuando tú quieres que provee, haciendo lo que tú quieres que haga, porque no lo ves hoy obrando como tú quieres que obre. Entonces se te olvidan las espadas que has coleccionado en el pasado. Esas espadas para nosotros, o esos recordatorios, pudieron haber sido victorias ganadas, batallas libradas en el pasado, que nos recuerdan su amor incondicional. Cuando Dios te llamó y te hizo sentir que eras un hijo, cuando todos te habían dado la espalda, cuando Dios restauró la forma en que te veías, tu autopercepción, tu identidad, cuando Dios te sacó de la tristeza que nadie podía levantarte, cuando Dios proveyó el día en que no tenías absolutamente nada, cómo Dios cambió la historia de tu casa y de tu familia, cómo Dios cambió tu futuro, la percepción de tu futuro en el pasado, y comenzaste a creer que sí era posible tener una mejor vida. Cómo Dios te saca del pecado, te saca de la confusión, te saca de la oscuridad y te restaura. Esas son nuestras batallas ganadas en el pasado, pero a veces las olvidamos, porque como quedaron en el pasado, pues yo no sé realmente si Dios quiera hacerlo hoy. Pero David no pensaba de esa manera. Por eso fue que David dijo: ninguna como esta. Porque David no necesitaba una espada. ¿Qué iba a hacer David con una espada contra un ejército? ¿Qué iba a hacer David con una espada contra un rey poderoso que tenía armas de guerra, que tenía un ejército a su servicio, que tenía una fortaleza y él no tenía ni siquiera para comer? ¿Qué podía hacer David con una espada? David no necesitaba una espada, no necesitaba un hierro, filo y una empuñadura. David necesitaba recordar de dónde el Dios lo había sacado, de dónde Dios lo había librado en el pasado, para entender que así como lo había librado ayer, lo libraría hoy, lo libraría mañana y hasta el último de sus días. Muchos de nosotros lo que necesitamos es recordar de dónde Dios nos sacó, para volver a creer en su amor, en su misericordia, en sus promesas, para volver a adorarlo como la primera vez, para volver a creer, para volver a soñar, para recobrar fuerzas. Y lo que ha pasado con nosotros es que nos quedamos lamentándonos de la situación del presente y se nos olvida que ayer tumbamos un gigante y que no teníamos probabilidades de que cayera. Dios lo que hizo con David fue reconectarlo con su pasado. Cuando esa espada de Goliat llega a las manos de David, Dios le está diciendo a través de ese acto: ¿recuerdas de dónde te saqué? ¿Recuerdas cómo te libré del gigante? ¿Recuerdas que no tenías recursos y yo fui tu recurso? ¿Recuerdas que no tenías un nombre y yo te di un nombre? ¿Recuerdas que no tenías experiencia
y aún así saliste ganador. ¿Recuerdas que estabas muerto prácticamente y yo te di vida? ¿Recuerdas que no podías, pero yo pude por ti? Ese es el mensaje de la espada de Goliat en las manos de David. Por eso David dijo: ninguna como esta. No hay nada que en este momento de crisis me pueda servir tanto como recordar quién eres tú para mí, Señor, y quién soy yo para ti. Muchos de nosotros estamos esperando recursos, milagros visibles, y eso está muy bien. Pero antes de la victoria tangible, física, necesitamos tener una victoria interna y dejar de ser víctimas de nuestros propios malos pensamientos, de nuestra propia incredulidad, de nuestros propios temores, porque Dios no nos ha abandonado. Habían pasado un montón de años, pero Dios se tomó el momento preciso para alimentar a David, para darle el pan de su presencia, para reconectarlo. Y después que ya David estaba sensible a Dios, le dijo: no olvides lo que pasó. No olvides lo que pasó en el valle de Elá. No olvides lo que pasó cuando nadie podía vencer a Goliat. No olvides lo que pasó en esa batalla imposible de ganar. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Muchos de nosotros hoy necesitamos recordar lo que pasó ayer. Y quiero que hagamos un ejercicio. Piensa por un momento en algo que tengas para agradecer. Piensa, ¿cuál es tu espada de Goliat? Recuerda de dónde Dios te ha sacado, de qué te ha librado. Recuerda de la familia que vienes, cómo estaban y cómo estás hoy. Recuerda alguna victoria que Dios te haya dado en tu salud, en tu economía, en tu paz mental. Recuerda el día en que te salvó, en que conociste a Cristo y logró salvarte de la condenación, cuando restauró tu matrimonio, restauró a tus hijos. Recuerda por un momento cuál es esa espada. Esa espada para David no era solamente metal. Era un recuerdo tangible de lo que Dios había hecho en el pasado y estaba dispuesto a hacer nuevamente. La espada de Goliat en las manos de David es como nuestros recuerdos de victorias en el pasado, que tantos años después nos reconecta con la fe que tuvimos para librar las batallas de ayer. Esos recuerdos son como un eco de las promesas de Dios. Por eso fue que David dijo: ninguna como esta. David no necesitaba una espada, mis amados. David necesitaba reconectarse con las promesas. Y eso es lo que también nosotros necesitamos. Porque mucho desaliento en nuestro corazón se debe a que olvidamos las promesas de Dios. Yo recuerdo cuando conocí a Jesús, yo quise darle mi vida porque sentí su amor. Y luego de que lo sentí, comencé a comprenderlo. Yo decía: nadie me ama como Dios. Nadie nunca podrá amarme como Dios aunque quiera. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de amar como Dios ama. Y yo dije: si Dios es todopoderoso, no hay una que se le escape, no hay una que pierda. Si Dios es bueno y ninguno de nosotros somos buenos, el día en que tocan nuestros intereses, hasta ese día nos llega la bondad. Pero Dios es eternamente bueno, actúa por misericordia, no necesita que yo le dé para que Él me dé a mí. Entonces Dios es bueno. Si Dios es todopoderoso, es bueno, es sabio, es infalible, no va a fallar. Yo sí
Yo sí me voy a equivocar, pero Él no falla. Es sabio, pero aparte de eso, me ama. Es mi padre. Él dice que quiere ser mi padre. Tendría que ser muy tonto, muy bruto, para que yo no lo acepte y no viva para Él. Porque si yo no vivo con Él, no tengo acceso a ese amor, a esa paternidad, a esa sabiduría, a ese poder infinito. Sin poder hay muchas cosas que no voy a lograr. Sin sabiduría hay muchas cosas que voy a hacer mal. Sin su amor hay un gran vacío que voy a tener. Sin padre no tengo quien me guíe. Entonces yo necesito a Dios. Es inteligente que yo viva para Dios. Y decidí darle mi vida al Señor. Cuando yo decido entregarle mi corazón a Dios, cuando yo decido darle todo lo que soy, empiezo a tener experiencias con Dios. En la medida en que conocía su palabra, tenía tiempos de adoración, tiempos de oración, donde solo apartaba un espacio y comenzaba solo a cantarle a Dios, a estar allí con Él. No sabía a ciencia cierta si me estaba escuchando, si le gustaba o no le gustaba, pero yo quería que Dios viera mi esfuerzo y que viera mi corazón. Esos tiempos con Dios me llevaron a acumular muchas promesas que hoy me mantienen en pie. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos desafiantes. Estamos viviendo tiempos que nos empujan al límite, tiempos que se resisten a la fuerza que estamos haciendo, que nos hacen dudar, que nos hacen temer, que nos hacen tener incertidumbre en el corazón. Pero yo quiero que te preguntes, ¿cuál es la espada de Goliat de la que puedes echar mano para recuperar tu fuerza? Porque yo tuve experiencias con Dios en el pasado. Yo recuerdo cuando Dios me dijo claramente que tenía un propósito con mi vida, que me iba a usar para que otros descubrieran su propósito también. Esa es una espada, porque yo no sabía qué hacer con mi vida, a qué me iba a dedicar. Pero Dios me dio la victoria sobre la incertidumbre y la confusión cuando me entregó la promesa. Y hoy yo puedo recordar eso, el día en que siento que las cosas no van bien, el día en que la iglesia se desanima, no responde a la convocatoria, cuando el equipo está cabizbajo, que sienten que no pueden, que todo se acabó, que los momentos lindos de la iglesia pasaron. Cuando llegan esos momentos, entonces yo recuerdo, Señor, pero tú me dijiste que iba a funcionar, tú me dijiste que me ibas a usar, tú me dijiste que si yo me dedicaba a ti, entonces tú me ibas a usar para hacer algo poderoso en mi generación, que la gente te iba a conocer, que te ibas a hacer visible, que tu mover iba a ser obvio en mi ciudad, en mi nación. Y empiezo a abrazar esas espadas de Goliat, esas victorias del pasado, y eso me reconecta con la promesa. Vuelvo a agarrar fuerzas. No necesito una nueva experiencia siempre, como exigiéndole a Dios, dame más y dame más, porque si no, entonces ya no te sigo creyendo. No, eso no fue lo que reconectó a David. Lo que reconectó a David fue mirar hacia atrás. Y mira lo que dice el Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Los que qué? Conocen exactamente tu nombre. Si no lo conoces, no puedes confiar en él. Tu confianza se desarrolla en la medida en que lo conoces, en que lo consumes, el pan del cielo. Por cuanto tú, oh Señor, dice, no desamparaste
a los que te buscaron. El salmista estaba recordando a sus antepasados, estaba recordando a sus padres, abuelos, bisabuelos, estaba recordando las generaciones anteriores que habían buscado a Dios, y estaba recordando cómo Dios nunca los desamparó siempre que lo buscaron con todo el corazón. Y dice: en ti confían los que conocen tu nombre y los que recuerdan lo que hiciste ayer. ¿Quieres desarrollar tu fe? ¿Quieres crecer en tu confianza en Dios? ¿Quieres crecer en tu fe? ¿Quieres crecer en tu relación con el Señor? ¿Quieres crecer en la fuerza, en tu fuerza espiritual? Necesitas recordar que Dios nunca desamparó a los que lo buscaron. Necesitas volver atrás y mirar cómo se ha comportado Dios en el tiempo, y que a pesar de que tú consideres que tarde, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Muchos de nosotros hoy necesitamos tomar nuestras espadas de Goliat, recordar de dónde Dios nos ha sacado y comenzar a creer que el mismo Dios que lo hizo ayer lo va a hacer hoy, que el mismo Dios que sanó ayer sana hoy, que el mismo Dios que proveyó ayer provee hoy, que el mismo Dios que me usó ayer me va a usar hoy y lo hará mañana, que el mismo Dios que prometió ayer y cumplió también ha prometido hoy y va a cumplir, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel, porque Él es fiel. Así es Dios. Ya dejemos de estar jugando al cristianismo cultural y tradicional. Necesitamos velar por una fe genuina, porque realmente estemos creyendo. Es muy fácil venir a la iglesia cada domingo y cada miércoles ir a una célula. Es muy fácil aprender la jerga de la iglesia y decir aleluya y amén cuando toca. Pero nada de eso sirve. La forma del cristianismo no sirve sin la esencia. La fe no crece por la apariencia. La fe crece por lo que pasa adentro genuinamente. Una iglesia poderosa es una iglesia que está conectada con las promesas de Dios. No la que parece más iglesia, no la que parece más santa, no la que en la fachada parece más pura y limpia, encaja más con el modelo de iglesia que tiene la gente. No, una iglesia poderosa es una iglesia que atraviesa crisis, que a veces no tiene para comer como tenía el rey David en ese momento. Es una iglesia que a veces también está perseguida. Es una iglesia que a veces no tiene recursos. Es una iglesia que se ve amenazada. Es una iglesia que aparentemente no tiene soluciones a sus problemas, así como David. Pero es una iglesia que sabe recordar que el Dios de ayer es el mismo Dios fiel de hoy. Es una iglesia que se aferra a las victorias. Es una iglesia que se aferra a las promesas. Es una iglesia que sabe que lo único que necesita es el pan del cielo, es a Cristo, y que nadie más dará victorias y nadie más cambiará las circunstancias sino Él. Esa es la iglesia poderosa. Entonces ya dejemos de llorar lo que no tenemos que llorar y comencemos a creer lo que tenemos que creer. David no lo vemos lamentándose porque no tenía para comer. A David lo vemos buscar una solución en el Señor. Él fue el sacerdote, él fue el lugar correcto. Él no fue donde había riquezas y tenía contactos y podía ser admirado. Él no armó una revolución para levantarse y sublevarse en contra de Saúl porque lo podía hacer. Pero él no escogió el camino de la rebeldía y de sus propias fuerzas. Él escogió al Señor. Él escogió al Señor. No tengo ni siquiera para comer, Señor, pero no me atrevo a alcanzar el pan sin ti, Señor. Tú eres mi pan. Tú eres todo lo que yo necesito. Tú eres mi promesa. Tú eres mi lugar seguro. Tú eres mi sustento. Tú eres mi futuro. Yo no quiero vida si no estás tú, Señor. Eso fue lo que hizo David. ¿Qué pasa luego con David?
¿Qué pasa luego con David? Dice la Escritura que empezaron a juntarse todos los endeudados y amargados de espíritu, todos los que estaban en aprietos y en crisis, todos los que se identificaban con él. Y David, de esos buenos para nada, entre comillas, levantó un ejército nuevo. Y fueron llamados los valientes de David. Dice que hacían huir ejércitos enteros. Cuenta la historia que uno de ellos mató un león con sus propias manos desnudas. Cuenta la historia que a uno de sus soldados se le quedó pegada la espada en la mano porque pasó todo el día y toda la noche eliminando a los enemigos. Esos eran los que no servían para nada, porque Dios de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no tiene, de lo que no sirve, de lo que no hay probabilidades, en lo que nadie deposita su fe, de lo improbable, levanta para avergonzar lo sabio y lo fuerte de este mundo. Dios es experto en hacer que sirva lo que no sirve, en que viva lo que está muerto, en que reverdezca lo que está seco. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu cuerpo, con tu salud, con tus finanzas. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero antes de que eso suceda, necesitas tener una fe viva, no la apariencia de fe, una fe real, una fe genuina, que consumas del pan de vida, que te conectes con el Señor y que recuerdes, que tengas presente siempre en tu mente que el Dios de ayer es el Dios de hoy, que el Dios que te libró ayer es el Dios que te libró hoy, que el Dios que te llamó ayer, en el cual te quebrantaste y lloraste a sus pies, es el mismo Dios que está hoy pendiente de ti, aunque tú sientas que se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Hoy Dios te trajo a este lugar para devolverte la espada de Goliat, y que tú puedas decir: ninguna mejor que esta, Señor, ninguna mejor que recordar tus promesas, ninguna mejor que recordar tu amor, ninguna mejor que recordar tu fidelidad, ninguna mejor que recordar las veces que me has librado, ninguna mejor, Señor, que haber visto tu salvación. No hay nada mejor que tener presente lo que has hecho conmigo y lo que harás. Ninguna mejor que esta. Amén.